Listo. Tardes, profe. Buenas Qué tardes. pena, pero no Buenas tardes, profe. tenía ingreso, profe. Buenas tardes. Tranquilos, tranquilos. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes para todos. Bueno, chicos, entonces estamos empezando a ingresar. Entonces les voy a pedir el favor que continuemos con nuestra metodología que estamos trabajando para estas clases. Y es que ingresamos, apagamos micrófonos, apagamos cámaras e iniciamos nuestra clase para el día de hoy. Los saludo a todos. Dios les bendiga a todos. Espero que estén muy conectaditos con estas clases el día de hoy. Espero que estén también ya ahí ustedes con su módulo, con su agenda para que tomen apuntes. No siempre las tecnologías nos sirven, a veces no nos permiten grabar cosas o de pronto no podemos tomar el pantallazo porque a veces pues surgen inconvenientes a última hora de internet, tanto en su conexión como puede pasar con la mía. Entonces espero que todos estén muy bien. Si los chicos me están viendo, están observando ahí compartir pantalla, necesito que por favor me manden una manito así, coloquen ahí en sus pantallas para yo saber exacto y no armar desorden de personas ahí hablando. Listo, muy bien, muchas gracias. Listo, chicos, entonces el día de hoy, recuerdo para aquellos estudiantes que son nuevos, saludarlos, decirles que han tomado su mejor decisión en realizar estos el validar su bachillerato, el continuar con su proceso académico, eso es una bendición y que lo hagamos en medio de tantas cosas que han ocurrido también es motivo para felicitarlos. Bueno, quiero que antes de entrar a nuestra clase de hoy, recordemos a estos estudiantes nuevos lo que deben hacer. Primero está la clase número 3 de nuestro ciclo 6 de español. Estas clases están siendo grabadas y subidas a la plataforma del instituto. Si ustedes necesitan alguna información extras de cómo ingresan, de cómo se ponen al día, entonces lo hacen con cada uno de sus coordinadores con los que ustedes hicieron su matrícula y ellos les van a dar toda esa información. Ellos son muy colaboradores en esa parte. Segundo, ustedes deben entregarme, los chicos nuevos, al final de Listo, chicos, qué pena me ha quedado sin volumen. Listo. Entonces continuamos en nuestra clase. Les estaba explicando que a los chicos nuevos les voy a pedir el grande favor que antes del 14 de junio entreguen sus módulos completos y el ensayo sobre un tema que les haya gustado su clase de español. Y lo deben hacer en una página con algunas condiciones o algunas observaciones que hemos estado dando. En el video de la clase número 2 está más especificado lo que necesito para que ustedes puedan hacer este buen trabajo. Ustedes ya van a graduarse, entonces tiene que ser un ensayo al nivel de su ciclo educativo, que es el ciclo 6, que es 11º. ¿Listo? Entonces yo creo que hasta ahí le doy la bienvenida a esos chicos nuevos. A los antiguos les digo muchas gracias por estar aquí hoy y por escuchar muy,
muy organizadamente este tema de español. Entonces, sin preámbulos, vamos a nuestra clase de hoy. En la clase anterior, aquí nos toca así, jugar a esto. En nuestra clase anterior vimos las partes de un ensayo, ¿verdad? Y definíamos que teníamos que tener de pronto un ejemplo de esa clase de ensayo. De pronto ustedes allí no lo van a ver muy bien, pero yo voy a estarles aquí hablando para que ustedes no pierdan el hilo conductor de la clase. ¿Listo? Entonces, las partes de un ensayo nosotros lo decíamos que eran tres. Una era la introducción, argumentación, el desarrollo tesis y las conclusiones. La profe está pidiendo que esas mismas partes estén en su ensayo que van a hacer para este trabajo tan bonito que ya están ustedes allí en casita manejando. ¿Listo? Esas partes del ensayo, como les decía en la introducción o argumentación, buscamos es captar en ese ensayo, captar la atención del lector, que en ese caso soy yo, la profe, que va a leer sus ensayos, e introducir el tema del ensayo. Por ejemplo, hoy vamos a ver un tema muy bonito que es el origen del lenguaje castellano. Entonces, si a usted le gusta ese tema, entonces su ensayo, ¿cómo se va a llamar? Ensayo 2 origen del lenguaje castellano. Listo, sencillo, muy facilito de entender. Listo, el punto número 2 se llama desarrollo o tesis, que lo veíamos en la clase anterior. Entonces, allí en el desarrollo tesis, ustedes van a exponer los argumentos para defender ¿qué? Su idea principal. ¿Cómo lo van a hacer? Apoyándose en ilustraciones, debates o evidencias científicas. Puede ser algo muy cortitico que ustedes digan, tomado de tal libro, el origen de las lenguas, por ejemplo, entre paréntesis, y citan de dónde sacaron eso, si lo sacaron tomado de internet, tomado de un libro, tomado. Hay muchas maneras de citar y lo vamos a ver más adelante. Por ahora, quiero que ustedes vayan dándole cuerpo a su ensayo. ¿Listo? Y por último, vienen las conclusiones. Las conclusiones tienen que traer o mencionar la idea inicial del ensayo, pero de una manera muy organizada, y también sintetizar algunos argumentos de su desarrollo o tesis para darle finalmente cierre, ¿cierto? Entonces, esas tres cosas tienen que ir inmersas en su ensayo. Entonces, introducción o argumentación, desarrollo o tesis, conclusiones. Algo extra que yo les estoy pidiendo a todos es que vaya una hojita, o sea, yo sé que se les están pidiendo una, pero pueden añadir dos, y en la segunda pueden citar todas las referencias bibliográficas, ¿sí? Entonces aquí en la primera ustedes van a escribir todo lo de su ensayo y en la segunda va todas las referencias, si fue tomado de un libro, si fue tomado de internet, de un, no sé, de una diapositiva, si fue tomado de una biblioteca virtual, bueno, de donde ustedes hayan tomado. Entonces más adelante les digo cómo se cita desde un Word esas normas, porque es un ensayo con norma APA. ¿Listo? Ustedes no sé si alcanzan a conocer alguna vez las normas Icontec, ahorita se maneja mucho la norma APA. ¿Listo? Entonces, para que nos vayamos familiarizando con esos términos para aquellos chicos, chicas que deseen continuar sus metas académicas, salgan del bachillerato para hacer una carrera universitaria o un técnico o tecnólogo. Entonces, es importante que ustedes se familiaricen con este tipo de terminología. ¿Listo? Entonces, ya tenemos claro, eso era lo que nos faltaba, pues de alguna manera manejar en nuestra clase anterior. Entonces, las partes del ensayo bien organizaditas tienen un porcentaje. La introducción o argumentación tiene un valor del 15% de todo el contenido o de la nota que se va a dar. El desarrollo o tesis tiene un 70% del valor o del contenido que debe tener su ensayo y el otro 15% deben ser las conclusiones. Así que si usted le fue muy bien en el contenido y en la introducción y muy bien en las conclusiones, pero el desarrollo estuvo regular, entonces así mismo va a ser la nota. ¿Listo, chicos? Para que nos preocupemos por hacer un buen trabajo. Aquí yo creo, no sé si se les vea muy bien, pero aquí viene como el ensayo, un ejemplo, está en azul, un moradito y abajo un rojo, arriba es todo lo que tiene que ver con la introducción, parte del ensayo,
Profe, qué pena, se ve muy borroso. Sí, Gracias. no se preocupen que voy a mandarles una foto junto con las diapositivas para que ustedes lo puedan ver mejor, no se preocupen, ¿listo? Si lo están viendo ahí borroso, no se preocupen que yo voy a permitir que ustedes puedan tener en su casita, no sé, por el grupo, las diapositivas. Yo les voy a compartir esas diapositivas para que lo puedan ver allí en casita, ¿listo? Entonces, ahí está el ejemplo para que cuando tengan las diapositivas en casa sepan que ese es el ejemplo de un ensayo junto con los colores en los que van. La diferencia aquí o sea, lo que quiero darles a mostrar a ustedes de una manera muy bonita es que está organizado de la manera indicada, pero tiene errores en la parte de cómo lo escribieron. Entonces, para que se den cuenta, les va a llegar su diapositiva con ese ejemplo. Entonces, voy a adelantarlo aquí un poquito y vamos a nuestra clase de hoy. ¿Listo, chicos? Yo sé que muchos de ustedes llegaron aquí y de pronto tienen muchas bases, muy buenas bases de primaria y de los demás ciclos con respecto al origen del lenguaje castellano. Hoy vamos a hacer un paseo, una línea de tiempo sobre el origen de este lenguaje, de dónde venimos y para dónde vamos. Vamos a arrancar sabiendo de dónde venimos y luego en la próxima clase para dónde vamos con nuestro lenguaje castellano. Entonces quiero que estén muy atentos allí en casa, cojan su módulo porque ahí hay preguntas de esta índole y de este tema, entonces para que estén bien conectaditos allí. Entonces voy a bajar esta camarita negrita que hace como estorbito ahí, listo. Entonces hablamos sobre la invasión romana, profe, pero ¿por qué vamos a hablar de la invasión romana? Eso es sociales, historia, sí. Para llegar al punto que queremos aprender el día de hoy en nuestra área de español, debemos ir a la historia. Entonces vamos a ir de una manera muy rapidita. Vamos a hablar de la invasión romana. En el año 2018 a.C., Roma comenzó la conquista y colonización de la península ibérica, que originó la pérdida de las lenguas prerromanas, excepto cuál el vasco, y su sustitución por el latín manejado en aquella época lo denominaban como latín vulgar, o sea, como un lenguaje que no era muy significativo en esa época, sino que era de otras personas y lo veían como el vulgo, como que lo que nosotros entendemos vulgar aquí es lo mismo, o sea, alguien sacó ese nuevo lenguaje e impactó muchísimo allí. Entonces, si estamos hablando de la península ibérica, estamos hablando del país de dónde? De España. ¿Listo? Entonces, tener eso claro de dónde viene. Listo. Los pueblos del norte de la península, astures, cántabros y vascones, resistieron más tiempo a los romanos cuando fueron conquistados. Entonces, esto no fue que fue rápido, sino que tuvo que haber muchas cositas para que llegaran estas lenguas ¿a dónde? A España. Entonces estábamos hablando que el origen de nuestra lengua viene de dónde? De las lenguas prerromanas, porque Roma fue el que invadió ¿qué? Esta ciudad española, la nuestra no, porque la nuestra es colombiana. Nosotros lo decimos desde el punto de vista del lenguaje. Ya en el año 1711, cuando los musulmanes invadieron la península, ¿cuál península? ¿De cuál península estamos hablando? Entonces, de la ibérica, ¿listo? Una parte de la nobleza llamada visigoda se refugió en el norte y ya hubo esa mezcla, ¿sí? Con los pueblos de esa zona a la que los romanos no habían podido dominar del todo. Y así nació el castellano. Entonces el castellano viene de las lenguas prerromanas, ¿sí? Cuando ya empezaron a mezclarse estos musulmanes, esta gente que viene de esos lugares, de Roma, que se disparó todo esto y llegaron al norte de España, digamos de la península ibérica, y se mezcló con otros pueblos donde habían romanos y entonces ya no pudieron dominar todo porque había muchísima gente de esa población. Entonces esa invasión romana lo que hizo fue que surgiera el nacimiento de una nueva lengua que se le conoce como castellano. Entonces, ¿ves? Ya fuimos a la historia. Yo sé que ustedes están haciendo todo el proceso que me gusta, que hagan de creatividad, de imaginación, de imaginarse en cómo fueron esas luchas para llegar a donde estamos hablando el día de hoy. Continuemos. Se fragmentó el latín. Aquí tenemos como título, el latín se fragmenta. Sí, el latín se fragmentó, es decir, se empezó a desaparecer. Dice que luego que el latín se convierte en una lengua tan fuerte, ¿sí? Porque era muy conocida y era el medio de comunicación de un inmenso imperio compuesto por la mayoría de países europeos, este se desplazó por las lenguas románicas, como el castellano, ¿sí?
debido a la quiebra económica del Imperio Romano, las invasiones de los pueblos germánicos, la dificultad de las comunicaciones y la disgregación política. Es decir, todas estas cositas generaron que el latín se empezara a perder. Antes, yo sé que para muchos de los que estamos aquí no es tan conocido el latín, de hecho no lo nombramos mucho, pero resulta que antes cuando hacían las celebraciones eucarísticas en nuestro país era en latín. Las personas que no conocieran este lenguaje pues quedaban perdidas, ¿cierto? Entonces fue cuando empezó a predominar estas lenguas románicas que se fueron perdiendo y a medida que se fue perdiendo esas lenguas románicas apareció el castellano. ¿Listo? Entonces, como ya llegaron ellos, invadieron la península de Ibérica, entonces ya empezó a crecer y a ser mucho más extenso el grupo de españoles que el grupo de romanos y ya empezó ¿qué? El castellano como una nueva lengua. ¿Listo? Y muy fuerte. Ok. Los primeros pasos de nuestra lengua. Entonces aquí vamos a tener mucho cuidado porque hay muchas preguntas dentro del módulo que nos van a preguntar qué entendimos o qué sabemos de estos primeros pasos de nuestra lengua. Entonces aquí vamos. El castellano es el resultado de la transformación que tuvo ¿qué? El latín en un pequeño territorio mal romanizado del Alto Ebro que ocupaba una parte del oriente y sur del Cantabria y el norte de la provincia de Burgos, la cual era fortificada ¿con qué? Con castillos. ¿Listo? O sea, fortificada es como lo rodeaban esa ciudad con castillos. ¿Listo? Por eso el nombre que se le dio de castellano, porque fue allí en esa provincia de Burgos llamado Castella, donde apareció la primera vez o tuvo ese auge fuerte el castellano, desapareciendo la lengua latín. ¿Listo? Más tarde se conoció ese mismo pueblito de la provincia de Burgos, que se llamaba Castella, después se cambió por Castilla, ¿listo? Para reforzar las fuerzas que el Reino de León tenía contra los musulmanes en la cordillera cantábrica. Entonces, todo por cuestiones sociales, también se generó ese impacto que tuvo el castellano allí en esta ciudad de Castilla, que hoy la conocemos como Castilla. ¿Listo? Entonces, sí que es toda una historia para poder llegar a ese origen de donde viene nuestra lengua castellana y que es de España. En esta zona se originó la F latina. Que se originó que la F latina se aspirara y se terminara perdiendo totalmente su significado, tanto que ahorita no lo tiene. Nosotros manejamos la H como antes era la F. Entonces, farina por harina, o sea, era farina, y se cambió, esa F cambió a ser H. Entonces, ejemplos está farina por harina, feminán por hembra, filium por hijo. Esos eran los originales del castellano que cambió. O sea, esa palabra, esa letra F, fue sustituida en su origen latín por la letra H, que sabemos que es una letra muda. ¿Listo? Eso quiero que lo tengan ahí muy en cuenta. Yo también aquí lo subrayé dentro de mis notas para que ustedes lo tengan muy, muy clarito allí en su casita. Porque si ustedes quieren hacer un ensayo, este tema es muy interesante. El tema de cómo cambiaron las letras del latín al castellano. ¿Sí? Podrían hacer un ensayo bien interesante. Ya tienen una parte que es la F. Mirar qué otras palabras se cambiaron, perdón, más que palabras, letras. ¿Listo? Entonces, yo creo que hasta ahí vamos muy bien. Dice, las huellas del árabe y el latín en el castellano. Entonces vamos a mirar qué se arrastró el castellano del árabe y del latín, qué palabras podrían estar ahí camufladitas que manejemos dentro de nuestro contexto en estos momentos y que no teníamos ni ideas que vienen de un origen árabe o de un origen latín. Entonces, vamos aquí. Debido al adelanto científico del Reino de Andaluz, las lenguas romances adaptaron una serie de términos de la filosofía, de la aritmética, de la arquitectura, de la geografía y también de algunos contactos o culturas entre cristianos y musulmanes que proporcionaron la adopción de las palabras árabes de uso cotidiano que permanecen hoy en día, tales como, ¿cuáles, profe? ¿Cuáles pueden ser esas? Pueden ser la palabra cifra, viene del musulmán,
o adopción del árabe, más bien son palabras árabes. Cifra, que no conocemos como qué, como de números, de una cantidad específica, le llamamos cifra. Algodón, es una palabra muy, pero muy árabe, y nosotros no lo sabíamos. Alforja, alforja también viene, o tiene mucha, se maneja mucho en la Biblia, en los escritos que dicen ahí cristianos, en la Biblia aparece esa palabra alforja. Albañil es su original, que nosotros lo manejamos como albañil también. Alcalde, azul, alcázar, albaricoque y aldaba. Aldaba también es una palabra que encontramos donde en la Biblia. ¿Listo? Entonces, tenemos varias, ¿verdad? Yo quiero que usted allá en su agenda que tiene ahí tomando nota, ustedes lo van a escribir. Bueno, estas palabras vienen del árabe, que tienen también una serie de adopciones del musulmán y de las culturas cristianas o de los grupos cristianos. Entonces hagan su listica y por ahí se pueden también poner a trabajar su ensayo. ¿Listo? Nosotros somos prácticamente de aprendizaje autónomo. El aprendizaje autónomo es el que a mí me permite aprender un poquito más, ir mucho más allá de lo que me están dando. Entonces eso me da la profe, no, yo me voy a poner juicioso o juiciosa y voy a investigar para que hagan un ensayo muy, muy interesante. Ustedes saben, muchachos, que ustedes están pasando por este último ciclo del bachillerato y en lo posible el leer les proporciona también que tengan un excelente IFEX y eso les va a asegurar muchas cosas. Ustedes saben que quienes presentan el IFEX tienen también con el Estado muchas oportunidades para estudiar de manera más económica, incluso hasta puede salirle gratis su educación. Entonces, piensen muy bien, ubíquense muy bien en todas las áreas, sobre todo en lenguaje, para que aprendan a leer muy bien y aprendan a sacar conclusiones, a tener comprensión lectora. ¿Listo? Entonces yo creo que hasta ahí vamos muy bien. Vamos a hablar de la expansión del castellano en la Edad Media. Algo muy cortico, muy conciso vamos a manejar en este momento sobre ese tema. Entonces dice que debido a su expansión el castellano se impuso a otros dialectos, que a su vez desaparecían dejando sus huellas en el mismo, en su avance hacia el sur. El castellano absorbió diferentes tipos de lenguas según la región. Y aquí sí me detengo un poco, chicos, porque ustedes saben que nosotros tenemos una literatura inicial, que es la literatura precolombina, ¿verdad? Donde nosotros, esa fue la primera manifestación artística que tuvimos, hablándolo desde la parte literaria, ¿listo? Esto fue previo al arribo de Cristóbal Colón, ¿a dónde? Al continente americano. Entonces, ahí sí ya la historia la partimos en dos. En geografía, en historia, ustedes ven esta parte, de cuando se conquistó América y que Cristóbal Colón nos trajo o nos impuso mejor la parte de expresión cultural en cuanto a lo religioso y en cuanto al lenguaje. Entonces, aquí es cuando aparece por primera vez, digamos, en nuestro país, que todavía no sabíamos que se llamaba Colombia, pero ustedes saben que allí en nuestra literatura, la historia nos lleva a la literatura precolombina, que fue donde empezaron a llegar, y aquí fue donde empezaron a adoptarse en diferentes cosas, ¿verdad? Ellos ya traían su dialecto, ya estas tribus estaban establecidas y llegaron ellos y acabaron con esa parte, en muchas, aunque algunas predominan, pero nosotros aquí es donde empezamos a tener esta imposición. Recuerden que el castellano fue un impuesto, este dialecto, o sea, este lenguaje se impuso a los dialectos que ya tenían los indígenas cuando Cristóbal Colón llegó a América. Y allí fue todo lo que tiene que ver con nuestro grito de independencia, toda esta situación. Todo tiene que ver, profe, tiene que ver sociales con lenguaje totalmente, con español, porque eso cuenta la historia no solamente desde la parte social, sino de la parte también de lenguaje. Entonces eso quiero que lo tengan muy en cuenta ustedes cuando estén presentando su prueba IFEX. Les va a salir, probablemente les vayan a salir esas preguntas, entonces usted tiene que estar ahí muy concentradito, muy juiciosito, para que cuando eso suceda,
usted esté muy bien preparado y no se asuste cuando salgan este tipo de preguntas. ¿Listo, chicos? Entonces, creo que hasta el día de hoy vamos al día con las preguntas. Bueno, la próxima clase vamos a ver esas lenguas según nuestra región, y ya esto tiene que ver con nuestro país, Colombia. ¿Cuáles fueron esas, adaptaciones que se hicieron y cómo se están hablando en este momento? Ese es el siguiente tema que tenemos, según lo que yo vi en sus módulos. Entonces, espero que ustedes hayan respondido muchísimas preguntas con esta explicación del día de hoy, muchachos. ¿Listo? Entonces, hagamos un pequeño resumen. ¿Listo? Nuestra invasión romana. Arrancamos como, ¿de dónde viene? ¿De dónde empieza? ¿Dónde nació nuestro castellano? Viene de las lenguas prerromanas. Y esto inició en donde, en la península de Cántabros y Vascones en España. ¿Listo? Se dañó nuestro latín, el latín que conocíamos se fragmentó y gracias a esa fragmentación es que en este momento nosotros, ¿qué? Conocemos el castellano. Leer, profe, se ve ¿Perdón? realmente, se ve muy mal, profe. Listo, ya igual terminé. Tranquilos, igual ya terminé la presentación de las diapositivas. Espero que la parte de audición sí me hayan entendido. ¿Listo, chicos? Listo. Entonces, vamos aquí. Vamos por aquí mirando la otra diapositiva. Si se ve muy rápido, si se pierde, no hay ningún problema. Estamos haciendo nuestro pequeño resumen del día de hoy. Entonces sabemos que se fragmentó el latín y que debido a que se fragmentó el latín, ¿qué pasó? Ya empezó el castellano. Esto fue allí en una provincia de Castilla, que antes se llamaba como Castella. Del original la F era ¿qué? Se pronunciaba como la que conocemos hoy como la H. Entonces no se decía harina sino farina, o se escribía así, se escribía fémina, pero la cambiaron por hembra, filium por hijo. Entonces eso fue un cambio que tuvo nuestra F latina. ¿Listo? Muy bien, pero fue en esa zona, y esa zona impactó tanto que en Colombia también se adaptó, porque después fue que vinieron, descubrieron América y Cristóbal Colón nos impuso ¿qué? El lenguaje. Hasta ahí yo creo que todo va bien. Voy a dejar de compartir mis diapositivas para poder ver a los chicos acá. ¿Listo, chicos? Ahora estamos acá para decirles unas cositas que quiero que las tengan en cuenta. La forma de manejar el módulo es muy fácil. Coja usted un día antes, lea las preguntas del módulo, cosa que cuando usted vaya a estar en la clase, usted sepa exactamente cuál es el tema que vamos a ver, marcan en su módulo el tema que vamos a ver, empiezan a escuchar a la profe y le hacen una serie de preguntas. ¿Listo? A medida que yo voy explicando, usted puede decir, ay, ¿de dónde viene? Ya la pueda marcar, y no, si no las tienen impresas, que no es necesario, puedan coger una hojita normalita y escribir número 30, la pregunta número 30, es un ejemplo, ¿no? Es la B. Entonces usted ya va teniendo ese archivo ahí y no tiene que estar después a final de semestre corriendo, ¿cuál era esta respuesta? Entonces la idea es que ustedes van estudiando y van evaluándose en allí. ¿Listo, chicos? Yo sé que tienen muchas preguntas, entonces quiero darles este momentico para preguntas y respuestas. Entonces voy a permitirle a SBQ que levantó la mano, me haga su pregunta, por favor. SBQ. No sé si, profe, me permites darles que los chicos puedan abrir sus micrófonos de manera ordenada, sin perder la dinámica y con mucho respeto. ¿Listo? Entonces, profe, si me colaboras, por favor. Listo, ya SAG ya estaba hablando, ya tenía activado su micrófono. Listo. Puedes decir. Profe, ya que tengo el micrófono activado, yo tengo una pregunta. Cuenta. Pues es que pues yo ya hice el 11, ¿sí? Yo ya había hecho el 11 y tuve unos problemas y no me dieron pues el cartón, pero yo ya conozco un poquito del tema.
Entonces, yo estuve, pues no, en lo que me explicaron, eso también se parece mucho al inglés, ¿no? Como el inglés de Inglaterra y el inglés de Estados Unidos. Así pasa con el español que tenemos nosotros los latinos y el que tienen en España, ¿no? Exactamente igual. Como es la cultura, pues como nosotros lo adaptamos a cada cultura. Exactamente, ese es un ejemplo. Muchas gracias por tu aporte. Sí, es exactamente igual. Traemos culturas totalmente diferentes y se adapta el lenguaje a esa cultura. Lo mismo que pasa con el inglés. El inglés es muy diferente el que vemos en Inglaterra al que vemos en Estados Unidos. Tienen palabras que al parecer eran muy parecidas, pero tienen que ver, el significado es totalmente diferente. Listo, muchas gracias. Bueno, Eh, profe, sí. ok, ¿quién más quisiera aportar o hacer una pregunta sobre el tema? Tengo a SBQ con la manito levantada, tengo a SAT 050, 0150 también con la manito levantada. Si quieren, activen ahí su micrófono y pueden hacerme la pregunta. Profe, Señora. es que he tenido muy mal el internet y casi no entendí la parte de la pregunta 22, que sería, al hablar español poseemos varias herencias culturales de otros pueblos, entre ellos A, los afroamericanos, B, los vietnamitas, C, los sumerios y C, los árabes. Listo, esa respuesta ya está. ¿Quién le colabora a la compañera? Ahí yo dije desde el principio de dónde vienen las palabras. A ver, ¿quién le quiere colaborar a la compañera? ¿Los árabes? ¿De los árabes? Exacto, de los árabes. Por- Ya lo había- Ok, de los árabes. Muy bien, chicos, no sé si tienen alguna pregunta con respecto al tema de hoy para poder... Profe, Dime. una pregunta, disculpa. ¿Qué diferencia hay entre los prerromanos y los romanos? Cuando tú haces un preuniversitario es porque te estás preparando para qué? Para presentar hacer una carrera universitaria. Así es con lo que estamos hablando de los preromanos, que hasta ahora estaba ingresando esa lengua, en ese momento hasta ahora se estaba dando a conocer. Y ya la romana como tal es porque ya estaba terminada. Eso siempre habla del pre en todas las palabras. En el lenguaje lo vamos a entender así: preuniversitario, preífex, prenatal, el niño antes de nacer, ¿sí? Esa es siempre como el significado de esa palabra pre antes de una palabra ya completa. ¿Listo? Para la compañera. Pre es como Profe, o sea, ¿no? Antes de. Antes de, sí, señor. Muy bien. profe, disculpa. O sea que eh, nuestras raíces son de los pueblos prerromanos, ¿verdad? Porque es como algo que se está empezando a desarrollar y luego los romanos ya es totalmente desarrollado, entonces nuestras raíces vienen de los prerromanos. Exactamente, pero la idea es que no concluyamos eso en clase porque la idea es que ustedes muy juiciosos solucionen eso allá en casita. ¿Listo? Pero si tienes la idea. Muy bien, chicos. Entonces, no sé, le voy a dar la oportunidad a otra persona con respecto al tema de hoy y vamos con lo de los libros porque hoy sí no me voy sin ver libros. Listo, entonces, ¿alguien más que tenga preguntas sobre la clase de hoy? SAT 0150, dime. Tiene la manito levantada. Pues te digo lo del libro. No, si tienes alguna pregunta sobre el tema de hoy o si no, vamos directamente a lo del libro. Ah, no, no, señora. Listo, perfecto. Listo, chicos, entonces ya vamos a darle paso a lo del libro porque estas oportunidades solo se nos van a dar una que otra clase porque realmente los temas son bastante amplios. Este tema es un poquito corto, por eso tomé 10 minutos para que ustedes me dieran sus opiniones, charláramos aquí un poquito sobre el tema y hiciéramos esto un poquito más interactivo. ¿Listo? Pero ahora les voy a preguntar el libro. Yo tengo mi libro aquí, que ustedes ya saben cómo se llama mi libro, que se llama Katy.com. Y quiero que empecemos a manejar los separadores. Yo les dije la clase anterior. El color azul vamos a seleccionar dentro de nuestro libro quién es el personaje principal. Y donde quiera que aparezca una situación de nuestro personaje principal, entonces le vamos a marcar de azul y vamos a ir conociendo nuestro libro y llevando como una lectura comprensiva.
Entonces yo le voy a hacer la pregunta a 3 chicos de los que están, o chicas que están conectados, menos mal que no tienen los nombres como tal, si usted quiere activar su cámara y mostrarme el libro o solamente el micrófono y me dice cómo se llama su libro y en qué página va para yo estar más o menos con conocimiento de cuáles libros más o menos están leyendo. Empecemos con Sergio. Sergio, por favor, ábreme por favor micrófono y me vas a decir qué libro estás leyendo. Parece que Sergio no quiere hablar. Vamos con otra persona voluntaria que quiera mostrarme su libro. Yo, profe. Dime. Profe, yo. Listo, deme un segundo. Vamos a dejar que la chica lo coloque. ¿Cómo se llama tu libro? ¿Cómo dice? Aquí Se llama Yo soy Sofía Castro. Es de una influencer y voy en la página 31. ¿Ya tienes tu personaje principal? Pues es ella. Es Ok. la influencer. Donde ella empiece a contar el primer relato de ella, la primera situación, vas a colocarle un separador de color azul. De tal manera, ¿ok? De tal manera, y en los escenarios donde ella cambie el escenario, tú le vas a colocar un separador azul. ¿Listo? Listo, sí, señora. Y la otra semana les digo qué otro separador vamos a empezar a manejar. Listo, muy bien. Vamos con USM 143, chico que quería participar. Dale. ¿Qué pasó? Se quedaron mudos, chicos. Nos queda un minuto, aprovechémoslo. A ver. Profe, yo era el que quería participar. Ay, perdón. Listo. Cuéntame. Profe, yo estoy leyendo El Anticristo. El Anticristo es bueno, muy bien. Anticristo, ¿dónde vas? ¿En qué página? En la 11. En la 11. ¿Ya tienes el personaje principal? Profe, es que ese libro es complicado de entender. Sí, señor. Y si no lo sabes leer, poco. Si no le sabes leer, vas a tener dificultades después para comprensión. Pero trata de marcar. Esa clase de libros la vamos a colocar con cintilla verde porque hay escenarios. Marca los escenarios con cintilla verde porque es que la literatura del Anticristo sí es un poco más como diferente. Profe, ¿sí? que hace trabajo, no te escuché. Ahora, vas a utilizar una tirilla verde y vas a colocar solamente los escenarios en donde cambia la lectura, ¿vale? Mientras encuentras tu personaje Vale. principal. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué otra persona quiere